Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a CMSD Podcast. En esta ocasión vamos a estar hablando de un tema muy oscuro y es el tema de las apariciones marianas. Aparición mariana es un término que se emplea para referirse a encuentros que tienen uno o más individuos con una entidad la cual se identifica o es identificada como la Virgen María. Estos encuentros se dan en decenas de contextos diferentes y se vienen dando a lo largo de la historia, siendo posible rastrearlos hasta la Edad Media e inclusive algunos aseguran que se pueden llegar a rastrear hasta la época de los apóstoles. Las características de estos encuentros, según el libro Las apariciones marianas, escrito por el ex sacerdote jesuita Salvador Freixedo, son las siguientes. Se aparece a personas en la soledad o en un lugar apartado, niño o niña o grupo poco numeroso de niños, personas con poca cultura y poco devotas. Se da en lugares apartados, cerca de una cueva o cerca de un lugar con agua. Aparece flotando en el aire una imagen borrosa que termina convirtiéndose en una entidad de aspecto celestial rodeada de luz. La entidad hace señas para que las personas se acerquen, les da un mensaje y les dice que vuelvan en fechas determinadas. Este mensaje suele contener un secreto que no pueden decir hasta una fecha determinada. También da la orden de construir un santuario o lugar para orar. En algunos casos, estas personas recibirán poder para hacer curaciones. Entre algunas de las apariciones más famosas están la aparición de San Bernardo de Claraval en el siglo XII, la aparición a Juliana de Norwich en el siglo XIV, la aparición de Guadalupe en México en 1531, la aparición de Lourdes en Francia de 1858, la aparición de Fátima en Portugal en 1917 y la aparición de Medjugorje, Bosnia y Herzegovina en 1989. Cabe resaltar que hay registradas alrededor de 60.000 apariciones de la Virgen y que el número de estas es cada vez mayor con el paso del tiempo. La Iglesia Católica Romana no reconoce a todas estas apariciones como legítimas, sino que mediante un proceso de investigación determina cuáles serán consideradas como apariciones legítimas y cuáles no. Otro dato a resaltar es que en algunos de estos casos la aparición es identificada como la Virgen María, pero en otros se la llama simplemente la Señora. Como es el caso de Edgar Cayce, un parapsicólogo que sanaba personas y que entraba en un trance en el que profetizaba cosas que iban a suceder. Él decía que se le apareció una mujer muy bella que estaba sobre una bola de luz. Como mencioné anteriormente, Cayce nunca identificó a la mujer como la Virgen María, solo la llamaba la Señora. Otro caso similar, pero más inquietante que relata Salvador Freixedo, es el de los hermanos panameños del pueblo de Leones, Vicente, Hilario y Flora Ojo Noriega. Mientras lavaban la ropa en un arroyo, se les apareció una señora muy alta, blanca y de pelo negro que calzaba unas sandalias doradas. Cuando esta entidad les hizo señas, Flora se asustó y salió corriendo. La señora siguió apareciéndoseles y les enseñaba cómo curar enfermedades valiéndose de diferentes plantas. De hecho, curaron a su mamá de una enfermedad mortal y al poco tiempo muchas personas acudían a ellos para ser curados de sus enfermedades. Un día, los niños no volvieron a su casa por la noche y sus padres, desesperados, con la ayuda de sus vecinos, fueron en su búsqueda. Pero no pudieron encontrarlos. Y 4 días después, los niños regresaron a su casa diciendo que la señora se les había aparecido nuevamente, esta vez en compañía de otra mujer y de 2 hombres. Los habían acariciado, les regalaron caramelos y frutas y los llevaron a pasear por las nubes.
Uno de los casos más famosos, sin duda, es el de la aparición de Fátima, la cual fue aprobada por la Iglesia Católica Romana como legítima. Aunque sus detalles, así como sus resultados sobre aquellas personas que participaron en estos eventos, son cuanto menos inquietantes. El 13 de mayo de 1917, 3 niños pastores, Lucía dos Santos, de 10 años, y sus primos Jacinta, de 7 años, y Francisco Marto, de 9 años, estaban cuidando ovejas en la Cova da Iria, un lugar cerca de Fátima, Portugal. Cerca de las 11:30, los niños vieron una luz brillante y luego una mujer vestida de blanco con un manto y una corona. Esta mujer les dijo que venía del cielo y que debían regresar a este lugar durante 6 meses consecutivos. Así lo hicieron, y esta mujer les fue comunicando diferentes mensajes. El 13 de junio les pidió que rezaran el rosario todos los días por la paz del mundo. El 13 de julio, la mujer les mostró una visión del infierno y les pidió que rezaran e hicieran sacrificios para salvar a las almas del purgatorio. Según el testimonio de Lucía dos Santos, los sacrificios que la Virgen les había pedido que realizaran eran los siguientes: que se abstuvieran de ciertos alimentos, como frutas, que durmieran en el suelo o que no usaran ropa cálida, que ofrecieran sus sufrimientos y dolores y que realizaran actos de penitencia. Lucía cuenta que ella y sus primos se ataban cuerdas alrededor de la cintura y se golpeaban con piedras para causarse dolor y ofrecerlo por las almas del purgatorio. También se sabe que Jacinta, que era la más pequeña de los 3, se lastimó gravemente al caerse de un árbol mientras intentaba encontrar una rama para hacer un sacrificio. Ese mismo 13 de julio también les dio un mensaje secreto que no podían revelar hasta mucho tiempo después. El 19 de agosto se les apareció en Balinos y les pidió que regresaran a la Cova da Iria el 13 de septiembre. El 13 de septiembre volvió a pedirles que rezaran e hicieran sacrificios por la paz del mundo. El 13 de octubre, la Virgen se apareció por última vez, pero esta vez en presencia de miles de personas que se habían reunido en la Cova da Iria. Esta les dio un mensaje final y después se produjo el milagro del sol, en el que la multitud presenció un fenómeno solar inexplicable. Esa mañana estaba lloviendo en Fátima. Sin embargo, justo antes de la aparición la lluvia cesó y el cielo se despejó. Luego de que la Virgen se fuera, el sol se volvió pálido como si se estuviera apagando. De repente, el sol comenzó a girar en el cielo. A medida que giraba, parecía como si se acercara a la tierra. Las personas allí reunidas se aterrorizaron y creyeron que el fin del mundo había llegado. Después de unos minutos, el sol se detuvo y volvió a su posición normal en el cielo. Después de este evento, la ropa y el suelo que estaban mojados por la lluvia se secaron instantáneamente. 4 años después de estos eventos, en ese mismo lugar, se construyó una capilla a la que llamaron la Capilla de las Apariciones. Tiempo después, los 2 hermanos, Jacinta y Francisco, contrajeron gripe española y murieron. Francisco en 1919 y Jacinta en 1920, ya que los 2 se negaron a tomar la medicina, alegando que ese sufrimiento se lo ofrecían a Dios para ayudar a las almas del purgatorio. Por otro lado, Lucía se unió a un convento en Coimbra, donde pasó el resto de su vida y murió en 2005. Otra historia famosa, documentada por Salvador Freixedo, es la de Amparo Cuevas, también conocida como la Pastora. Esta mujer española afirmaba tener visiones y recibir mensajes de la Virgen María. Su historia se remonta a la década de 1970 en España. Amparo
decía que la Virgen María se le aparecía y le daba mensajes para la humanidad. Muchas personas creyeron en sus visiones y la consideraban una vidente y una mística. Sin embargo, su caso también generó controversia y escepticismo. Ella afirmaba que la Virgen María le pedía que realizara peregrinaciones y que construyera un santuario en su honor. Decía que recibía mensajes de la Virgen María a través de audiciones interiores y visiones. En una ocasión, Amparo escuchó una voz que le dijo que rezara por la paz del mundo y por la conversión de los pecadores. También que iba a recibir una prueba de dolor. Acto seguido comenzó a sangrar por la frente y por las manos, cosa que le ocurría regularmente. Las personas en su entorno aseguraban que podía sanar enfermos y tomar la enfermedad de estos en su cuerpo. También, además de los estigmas, Amparo afirmaba que era atacada por demonios que la poseían y la atormentaban. Decía que estos ataques eran muy violentos y que la dejaban exhausta y dolorida. Sin embargo, también afirmaba que, con la ayuda de la Virgen María y de los ángeles, podía expulsar a los demonios y recuperar la paz. Otra historia no tan conocida es la de Delfina Marte. Entre 1964 y 1967, la Virgen se le apareció a una niña dominicana llamada Delfina Marte. Posterior a las apariciones, Delfina comenzó a sangrar por sus ojos. Esta era, según Delfina, la promesa que la Virgen le había hecho. Delfina, tú vas a sufrir mucho y ese sufrimiento ofrécelo por los sacerdotes. No hace falta indagar más para darse cuenta de que estos eventos nada tienen que ver con la María que se nos presenta en la Biblia. Y por supuesto, tampoco tienen nada que ver con la Biblia, ni con Dios, ni Jesús. Sino que de ser reales estas historias, estas apariciones no son más que manifestaciones demoníacas por medio de las cuales se busca manipular a los ingenuos e ignorantes. Quienes presa de cualquiera de estas dos terminan obedeciendo y venerando a estas entidades.